Al sur de la provincia de Córdoba se encuentra Alcira Gijena, un pequeño poblado de 6.000 habitantes. Allí, día a día, los lugareños construyen su historia con esfuerzo. Una historia que se inicia a principios del siglo XX. Alcira Gijena nace, o la fecha de creación es el 30 de junio de 1911. Nace como consecuencia o a raíz de que pasa el ferrocarril, si no, no hubiera habido posibilidad de que el pueblo se fundara, todo con el objetivo de que todos los productores, los chacareros, utilizaran las vías férreas para transportar el cereal a lo que es el puerto de Rosario. En esta zona extensa de tierra no había nada, absolutamente nada. La única referencia era la capilla de Tegua y la posta de Tegua, que unía el Camino Real con las demás localidades como Río de los Sauces, Achiras, por lo cual todo el trabajo de lo que era el campo era muy difícil su transportar la cuestión de los cereales. Alcira Gijena está ubicado al sur de la provincia de Córdoba. Como referencia tenemos la ciudad de Río Cuarto, que está a 45 kilómetros. Estamos a 180 kilómetros de la ciudad capital, que es Córdoba. Y bueno, está emplazada en la ruta 36, es una ruta bastante importante. Y el cementerio está ubicado a 4,5 kilómetros en el sector suroeste, sería, de la población. La fundación de Gijena en 1911, el cementerio, los primeros datos de 1914. Entonces nosotros podemos preguntarnos dónde se enterraba al difunto, dónde se realizaban las inhumaciones de los difuntos. Entonces nosotros nos tenemos que ubicar o irnos a lo que es la capilla de Tegua. Nos encontramos en las pedanías de las Sierras Chicas, o sea, en las últimas estribaciones de las Sierras Chicas. La zona se denomina Tegua. Originariamente estas tierras fueron, por supuesto, pobladas por originarios del sur y del oeste de las sierras de Comechingones, aunque hasta aquí no llegaron los Comechingones, sino los ranqueles. El 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis Cabrera fundó la ciudad de Córdoba. Él era encomendero, un hombre al servicio del rey que llegó a América a cumplir una función comercial. Por su labor, recibió enormes extensiones de tierra, donde instaló estancias que funcionaban como postas. Allí construían sus espacios de fe, sus oratorios y capillas. Aquí funcionó la estancia del Tala, que fue comprado por Miguel Montiel, o sea, el alfárez Miguel Montiel, que compró estas tierras a la familia de los Cabrera. En sus orígenes el recinto o el oratorio primero se construyó, como la mayoría de los oratorios de la zona, en adobe, cañizo y paja al techo. Ese material en poco tiempo se venía abajo, así que la segunda construcción de la capilla se realizó en piedra. En principio estos oratorios eran justamente de función privada, solo para culto familiar, y después, cuando la estancia fue creciendo, porque fue concentrando población en el lugar y de la zona periférica, entonces esta capilla que nace aquí fue desde la función privada a pasar a la función pública de uso social. Justamente el uso público hace que crezca la zona, el lugar, entonces la capilla pasó a ser desde su función religiosa a su función social, donde toda la información que se tenía que comunicar a la gente que vivía en la zona se hacía en este lugar. La capilla de Tegua protegió muchas veces a la comunidad de las incursiones aborígenes de los ranqueles, ¿no es cierto?, que eran aborígenes un poco más aguerridos, entonces que venían a la zona y bueno, justamente a buscar su lugar, su espacio, entonces esta gente se podía cubrir en los recintos. El portal de acceso, una puerta de 2 hojas muy importante, pesada, de madera, muestra los signos del ataque de los indios, de los aborígenes, muestra secuelas de flechas, de lanzazos, hasta de hachazos, de la gente que se guarecía en el interior de la capilla cuando
no sé si malones o alguna horda así de aborígenes atacaba por algún motivo. La comunicación del Camino Real, más la función socializadora y protectora de la capilla, hacen que se mantenga a través de los años y que en 1976 desde la Nación se declare Monumento Histórico Nacional. Es una capilla muy importante que cuenta con una espadaña, con un campanario, con un acceso por una escalera exterior. Tiene una nave central, mejor dicho, una única nave, con sus laterales están construidos con unos muros de piedra, argamasa y ladrillo de gran porte, con contrafuertes, los van a poder apreciar, contrafuertes de piedra, modos así triangulares para absorber los esfuerzos laterales. Tiene una cubierta liviana, un techo a dos aguas, con una estructura de madera y tejas de la época. Al frente de la capilla hay un atrio que está cerrado también por una mampostería y una reja de hierro, con una puerta de doble hoja también, que fue un añadido posterior. Con el paso del tiempo, el espacio resulta pequeño y se hace necesario ampliar el recinto. Esa construcción es de 1900, se hace con la orden de los franciscanos que llegaron a esta zona y responde a un estilo historicista, ¿sí?, de los neoclásicos, trayendo de Europa todo este estilo clásico de lo nuevo. Por eso historicista en realidad es una mezcla, o eclecticista, es una mezcla de estilos, no responde a uno solo, sino responde a una fusión de estilos y se nota la yuxtaposición entre lo colonial y lo neoclásico. Se amplía un atrio con arcos de ladrillo ya de otro material y se cierra con un petril de columnas y hierro forjado. Al frente de ese atrio existe un cementerio con prácticamente todas sepulturas en tierra. Los primeros pobladores venían desde otros lugares, todos venían a ser enterrados en este cementerio. Pero en principio toda la zona venía y era enterrada aquí. Durante los entierros se llevaban a cabo rituales propios de la serranía. Una de las tradicionales de la zona nuestra, de las sierras y del norte del país, tienen que ver con el velatorio del angelito. Cuando fallecía un niño o un bebé, se vestía porque como se creía, ¿no es cierto?, que era un ángel, que ya directamente pasaba a ser un ángel, se lo vestía con forma de ángel, con alas, se decoraba todo su entorno y realmente se velaba de esa manera. Buscando sobre estas cosas encontré un libro de actas de inhumaciones y me llamaba la atención, sabía que eso ocurría, pero me llamaba la atención la inmensa proporción de niños entre los inhumados en aquella época, ¿no? El cementerio tiene distintas épocas también, desde los orígenes, que no hay restos, los únicos restos de los orígenes es el patrono de la capilla, que fue este alfarés Miguel Montiel, que compró las tierras para crear la estancia. Sus restos se encuentran dentro del oratorio. En realidad hay tres estilos que podemos ver diferentes. Hay cruces de hierro forjado que son muy interesantes, que se cree que son una de las más antiguas, una de las tumbas más antiguas, representando justamente a cómo es la técnica, que tiene también la reja del petril que rodea la capilla. Esto de la técnica del hierro forjado es una técnica antigua, entonces se cree que esas son una de las tumbas más antiguas. Después vienen algunas tumbas básicas, en realidad muy comunes, que se usaban, y después hay unas mucho más ornamentales, con muchas líneas que tienen esa forma historicista, donde se unen distintos estilos en uno, que seguramente ha representado a alguien muy importante o a alguien con mucho poder, tanto económico como social.
La bóveda más significativa es esta bóveda neoclásica que se puede notar, está enfrentada a la puerta de ingreso, ¿sí? La podemos ver por su volumen, por sus dimensiones y porque sus fachadas reflejan este estilo historicista de este clásico entre el neoclásico, el clásico, el griego. Podemos ver el valor que tiene y cómo se impone en el resto de las tumbas y de los mausoleos del cementerio. Con la llegada del ferrocarril, los lugareños se alejan del pueblo y se dirigen a Alcira, Gijena y Helena, poblados vecinos de la región. El cementerio se mantiene, se sigue utilizando aproximadamente hasta 1913. Entonces, al despoblarse y no estar la población viviendo cerca, deja de utilizarse como tal, porque no hay quien lo cuide, no hay quien lo limpie. Entonces, bueno, son cuestiones que hicieron que se dejara de usar el cementerio por los nuevos cementerios, por la distancia sobre todo. Acá en este lugar está enterrada la historia del sur de Córdoba. Todo tiene que ver con el valor que tiene este lugar como identidad regional. Hoy podemos ver un cementerio abandonado prácticamente en condiciones que se pueden observar, pero en realidad eso no quita esta conexión que tiene el lugareño con sus antepasados. Hay gente que viene tanto a la capilla y hay mucha gente que viene al cementerio porque tiene abuelos, tatarabuelos y parientes muy lejanos en el cementerio, porque de 1913 para atrás estamos hablando de gente que todavía, nietos o bisnietos que todavía están y que vienen a visitar de vez en cuando el cementerio, aunque el cementerio se encuentra en estados también bastante deteriorados, ¿verdad? Con la llegada de los nuevos habitantes, Alcira, Gijena comienza a crecer y se hace imprescindible la construcción de un espacio de paz para sus muertos. El cementerio de Alcira se tiene referencia que allá por el 1913-1914 ya se emplazó en este solar, con alguna intervención constructiva que se hizo en la década del 40, adquiere el aspecto que tiene ahora. Originariamente el cementerio de Gijena ocupaba un espacio de aproximadamente 220 por 220 metros. No hay arquitectos específicos acerca del que diagramó o hizo el croquis de lo que es el cementerio actual. Básicamente es un cementerio que está organizado en base a dos avenidas principales, a modo de cardo y de comano de los romanos cuando fundaban las ciudades. Tenemos una avenida central principal que nace en el ingreso y remata en el fondo del cementerio, y una transversal que la corta por el centro en el sentido opuesto. Justamente en el centro está emplazado la imagen del patrono del cementerio, y esto organiza básicamente 4 manzanas. De las 4 manzanas, las 2 más orientadas hacia el sur, se fueron implantando tumbas en tierra, bastante sencillas, humildes si se quiere, y las 2 del norte aparecían bóvedas o los panteones familiares que les llamamos, un poco más, con más detalle, más elaborado, con más ornamentación, con otro nivel de construcción y de manifestación así de grandeza. La vida social y la vida de las personas se refleja tanto en el cementerio, en la forma de entierro, como en la arquitectura, en el material, en la técnica. La construcción de las distintas bóvedas, como la de la fachada un tanto monumental que tiene nuestro cementerio y que fue obra de profesionales y constructores en la década del 40, en nuestra zona responde netamente a la construcción tradicional. Esto es mampostería de ladrillos cocidos, revoques a la cal, los frentes o las terminaciones en revestimiento símil granito o placas de mármol, carpintería de hierro o, en el mejor de los casos, de bronce,
y es toda mano de obra local con materiales también de plaza o del entorno más inmediato. Es una construcción racional, tradicional. Las mejoras del cementerio recién aparecen en la década del 40, lo podemos observar en la cuestión de la fachada. La fachada tiene una cruz principal como modelo de lo que fue el Congreso Eucarístico de 1934 en Buenos Aires. Esa gran cruz de la entrada y esas dos alas curvadas que envuelven el ingreso, el portal de ingreso, junto con esos 3 escalones que uno ascendía, son todos elementos que respondían un poco a una idea de monumentalismo, de magnificencia, como de ascensión o de respeto para con los deudos que aquí estaban. El cementerio refleja los cambios que se fueron dando paulatinamente en la sociedad de Alcira-Gijena. Desde la creación de lo que ha sido el pueblo de Alcira-Gijena hasta 1940, podemos llegar a decir, reflejaban un tipo de sociedad donde por un lado estaba los que pertenecían a la Belle Époque, podemos llegar a decir así, gentes que tenían una posición social y representativa en el pueblo, y a partir de 1940 hasta lo que llegamos a tener hasta nuestros días, podemos decir, ya hay una especie de igualdad para todos. A raíz de que fue cubriéndose toda la superficie del mismo con panteones, bóvedas, tumbas y nichos, fue hace unos 20, 25 años atrás, se hizo imperioso la necesidad de ampliar la superficie, otros 200 por 200 metros hacia el oeste del primitivo cementerio y adyacente al mismo, y en el mismo se trató de diagramar un uso del terreno donde se propuso de que no hubiera panteones así familiares, sino que se comenzara con la construcción de panteones comunitarios con una capacidad entre 150 y 200 nichos, con galerías cerradas y con todos los servicios, digamos, de agua, energía eléctrica y mantenimiento. Ustedes pueden apreciar que acá contamos con una población pequeña y con un cementerio grande, con muchos panteones, bueno, la familia anteriormente, todo el mundo hacía su panteón propio, su casa propia en el cementerio. Hoy en día ya están las cofradías de la cooperativa y la gente va más a lo práctico, digamos, ha cambiado totalmente. Nosotros tenemos la parte nueva, que eso es por la cooperativa eléctrica, que son los panteones cooperativos, y eso también ha generado, yo siempre digo, una igualdad en las condiciones sociales, en la realidad económica y social. Antes los lugares que vemos acá, por ahí un panteón era el que generaba un estatus, ¿sí? Hoy por hoy, bueno, los panteones cooperativos están todos por igual, ¿no es cierto? El hecho de ver la disposición en general del cementerio, su ordenamiento y la construcción de las distintas bóvedas o la existencia de tumbas más humildes, más sencillas, o la existencia de nichos municipales para aquellos más carenciados, reflejan un poco los distintos estamentos de la sociedad de una comunidad y en este caso de la nuestra. En el cementerio de Alcira-Gijena, cada placa esconde un relato de vida, una existencia que a sus habitantes les importa honrar. Cada uno de sus muertos fue protagonista de una historia que muestra los vaivenes y los momentos decisivos que se vivieron en este lugar. Estamos ubicados en el cementerio San José de la localidad de Alcira-Gijena, y en realidad esto significa algo muy importante porque es donde están nuestros familiares, donde está toda la historia de Alcira-Gijena. El año pasado o el anteaño pasado vinieron los restos del fundador de Gijena, ¿sí? Que estaba en Córdoba,
no lo fundó en el sentido histórico de, digamos, de poner una placa, sino de hacer el lote o vender los lotes, de gestionar para que se hiciera la primera escuela, bueno, que es mucho más que poner una placa, ¿no es cierto? Y hará 2 o 3 años sus restos fueron traídos acá, o sea, el fundador del pueblo, o quien es considerado el fundador del pueblo, sus restos descansan aquí. Aquí descansa también el médico Alfredo José, una figura de la estatura de un caudillo local. También está la tumba del exintendente Alfredo José, un intendente que muy carismático dentro de la localidad, que tuvo un periodo de gobierno bastante prolongado y que desarrolló mucho o grandemente la obra pública dentro de la localidad. A él le debemos buena parte del pavimento, el alumbrado público, el agua potable corriente y otras cosas. Y bueno, tuvo un final trágico en un accidente automovilístico y su tumba, que no tiene un estilo determinado ni una gran imponencia, pero perpetúa su memoria. El entierro fue una de las cosas más multitudinarias que he visto, y él muere en ejercicio de su profesión. Él había llevado una parturienta a Río Cuarto y volviéndose a Gijena con un familiar de la parturienta, se queda dormido en la entrada de Gijena y se mete debajo de un colectivo y fallece en los dos. También está la tumba que guarda los restos del doctor Lautaro Roncedo, que fue quizás, si no fue el primero, uno de los primeros médicos que se radicaron en la localidad, catamarqueño él de nacimiento, pero que adoptó nuestra localidad para desarrollar su actividad profesional y falleció muy joven. Él murió en el año 1925. Gijena era un pueblo de 1.500, 2.000 habitantes y ya tenía luz, unas horas, luz artificial, pero la vida social debe haber sido muy exigua. Gijena tiene básicamente una influencia de la inmigración italiana y española. Por lo tanto, en la localidad podemos encontrar algún resabio, no un estilo definido, pero sí algunos resabios del estilo italianizante o algún estilo colonial de los, digamos, traídos por los italianos o los españoles. Aquí aparentemente uno diría no hay historia, no hay placas raras, sin embargo, detrás de cada tumba seguramente hay una historia, detrás de cada persona. Otto Lütken es un geógrafo dinamarqués, nacido en Copenhague, que viene a Gijena aproximadamente en la década del 20. Y fue el autor de las primeras mensuras y subdivisiones, tanto rurales como parcelamiento de las distintas manzanas del pueblo. Me parece que uno puede hacer en el cementerio, puede hacer lecturas sociales, puede hacer lecturas políticas, puede hacer lecturas culturales, y puede hacer lecturas históricas, obviamente. En el cuidado del cementerio y el rescate del patrimonio histórico de sus antepasados, se busca rescatar el esfuerzo manifiesto en la construcción de esta sociedad. En esto, la verdad que nosotros hemos querido revalorizar todo lo que es el cementerio porque sabemos que hay muchos recuerdos de mucha gente en este lugar. Y bueno, para nosotros la idea era tratar de darle ese valor, tratar de acomodarlo, tratar de generar un lugar donde la gente pueda venir a compartir con sus seres queridos y bueno, que realmente esté en buenas condiciones. Venir al cementerio para mí es venir a honrar a esa persona que fue una persona que ha tenido sentimientos, ha tenido emociones, alegrías, fracaso, y de eso no tenemos que olvidarnos. Tenemos como misión es preservar estos lugares para poder comunicar a las futuras generaciones cómo creció aquí la población, cómo se desarrolló y cómo somos hoy lo que fuimos ayer en realidad.